Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Una de las consecuencias nefastas que imprime la pandemia en los procesos electorales es que podría terminar enfermando la propia democracia, a través con el riesgo de bajar la participación, entre otros factores. En este mundo en donde se pone en riesgo no solo la salud, sino también el sistema, ¿es posible que podamos tener una vacuna contra esta enfermedad? Estoy pensando en la democracia digital, estamos pensando en el voto electrónico y otras herramientas que proponen este camino que está todavía muy abierto en torno a cómo ir configurando y cómo ir solidificando nuestros pilares democráticos. Para poder no solo entrar en materia, sino también con la idea de intensificar el debate sobre la necesidad de contar con una democracia digital, nos encontramos en este minuto con Javier Couso, destacado abogado, constitucionalista, experto en varias materias. Javier, bienvenido a la Semana Política. Gracias por tenerme aquí, un gusto saludarlo. Y también a Tomás González, economista, miembro de Fundación Tribu, una de las fundaciones pioneras en iniciar este debate, el debate de la democracia digital. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Javier, un gusto también estar aquí para conversar contigo. Bien, en la introducción, en términos metafóricos, yo planteaba que la pandemia, entre otras consecuencias nefastas, podría también terminar por enfermar a la propia democracia. Esto en el sentido del voto. Sabemos que el voto no es la democracia en sí misma, ni es lo más importante, pero es uno de los pilares que sostiene el sistema democrático. Quería partir contigo, Tomás. Desde que iniciamos la pandemia, antes de las elecciones del plebiscito, se empezó a circular en un debate que ya llevaba unos años atrás, sobre la idea de aplicar herramientas tecnológicas a la democracia. En términos un poco introductorios y en un marco, quisiera que tú nos pudieses abrir un poquito la cancha. ¿Cuáles son los marcos en que hoy día la democracia digital está empezando a moverse en el mundo? Porque esto no es chileno, desde luego, tomando como ello el punto de partida, digamos, del voto electrónico. Claro. Y creo que esa es la mejor primera pregunta, ¿no? Porque, ¿qué es lo que entendemos por democracia digital? A mí me parece sumamente claro que el entendimiento es muy heterogéneo. Y entonces me gustaría partir poniendo sobre la mesa como dos distinciones de dos niveles que son radicalmente distintos. Por un lado, tenemos a la democracia como la conocemos, que incorpora algunas herramientas digitales. Ya sea desde el nivel de la institucionalidad o desde ciertas iniciativas que pueden surgir desde afuera y que también se enmarcan bajo ese concepto democracia digital, ¿no? Intentando transmitir qué es lo que están haciendo. Entonces ahí serían nuevas herramientas. Por otro lado, hay una pregunta que es mucho más de largo plazo. Nosotros desde la Fundación Tribu hemos buscado poner esa pregunta sobre la mesa. El Mostrador ha sido uno de los medios también muy pioneros en eso, que es la pregunta por la transición hacia nuevos modelos para el funcionamiento de la democracia. Porque nuevas tecnologías traen aparejadas nuevas posibilidades y nuevos desafíos, y quizás los marcos institucionales, lo que hoy conocemos como democracia, ya no funciona necesariamente de la misma manera. Entonces, para tomar como ejemplo y lo que tú planteas del voto electrónico, ¿no? ¿Es el voto electrónico democracia digital? Bueno, en mi opinión, depende, ¿no? Y esto sin siquiera entrar si es bueno, malo, pertinente o no pertinente, ¿no? Si es que lo vemos desde la perspectiva de nuevas herramientas, entonces sí, podríamos hablar de eso. Por otro lado, podríamos cambiar el voto, la tecnología del voto, pero mantener toda la estructura del sistema democrático igual, ¿no? Entonces, quizás ahí no amerita tanto que haya un nuevo apellido, porque es básicamente la misma democracia representativa que conocemos, solamente con una nueva herramienta, ¿no? Entonces, dejando eso de lado y señalando que esta última es la conversación que a mí más me interesa, quiero partir abordando la pregunta que tú planteas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado a raíz de la pandemia, etcétera? En 2020
se desarrollaron 52 elecciones en el mundo en 51 países. Esas 52 elecciones, sin lugar a dudas, se vieron frente a nuevas preguntas, porque había un escenario muy desconocido, con distintos riesgos, y distintos países las manejaron de distintas maneras. Hubo países que usaron voto anticipado, la mayoría de esos países ya lo usaban desde antes. Hubo países que usaron voto por correo, fue muy polémico, ¿no es cierto?, todo lo que generó Trump a partir de eso, con la intención de tomar provecho. Hubo otros países que usaron lo que se llama proxy voting, que es la posibilidad de delegarle a otro la posibilidad que vote por ti. Se usaron puntos móviles de votación, y también estuvo la pregunta por el voto electrónico. En general, a los países que se plantearon la pregunta por el voto electrónico, lo que les pasó es que se encontraron con el desafío muy encima. Y esa es una primera cosa que me gustaría decir antes, que en lo que tiene que ver con las transformaciones de la democracia en el nuevo contexto tecnológico y social en el que vivimos, hay que tener una perspectiva de mediano y largo plazo. No podemos pretender solucionar esto de la noche a la mañana, ¿no? Y los países que se plantearon la pregunta, la conclusión a la que llegaron era que en los pocos meses o semanas que tenían por delante no iban a alcanzar a hacer algo serio. Y entonces yo, quizás como para dejar un primer planteamiento de cara a Chile, lo que pondría es una invitación a no estar pensando en la elección que acabamos de correr para un mes más, que espero, dicho sea de paso, que ese sea un tiempo suficiente. Sino hay una pregunta hacia el futuro que necesitamos empezar a trabajar hoy. Y esa ya es otra conversación. Javier, este panorama que también nos plantea Tomás no es algo que tampoco sea muy insólito, es más bien una discusión que viene dándose hace un tiempo atrás. La pandemia nos pilla desde luego con una necesidad que debemos resolver, pero es una discusión que está permanente, la idea de modernizar las herramientas, de modernizar la democracia. Y uno esperaría de alguna manera que las instituciones estuviesen pensando en esta discusión. Estoy pensando en el CERVEL, por ejemplo, que es el organismo, digamos, que está comandado digamos, a resolver, a modernizar también estos procesos. A tu juicio, esta idea, digamos, de la democracia digital, las diferentes herramientas, el voto electrónico, ¿por qué razón esta discusión tú crees que aquí en Chile todavía no ha entrado de lleno a las instituciones, sino que está todavía en el ámbito de la academia, de las fundaciones, pero no ha ingresado como un elemento importante a definir dentro de las instituciones? A ver, yo quisiera ir un paso atrás como Tomás, planteando que la democracia es un concepto que va mucho más allá del momento electoral. Nosotros cuando hablamos de voto electrónico nos concentramos en el momento del sufragio. Y la democracia consiste, como lo ha dicho Agustín Squella, no solo en contar cabezas, sino que las cabezas deliberen antes de ser contadas. Es muy importante y no hay que nunca demeritar, menospreciar el momento electoral, es clave, por supuesto. Pero el momento deliberativo es un momento tan importante como el momento de saber quién estuvo por cuáles opciones, qué tanto se reflexionó. Los países, todos, digamos, puesto así, dos países con la misma capacidad tecnológica pueden tener deliberaciones muy pobres o mucho más valiosas, mucho más ricas. Por poner un ejemplo, el debate sobre democracia digital, por lo menos desde el año 92, estamos hablando casi 30 años atrás, se planteó en los Estados Unidos cuando en Chile había un puñado de cibernautas, en Reuna. Reuna era la red universitaria en la Chile, había como, creo que eran 20 personas que tenían correo electrónico el año 92. Pero en Estados Unidos, en esa campaña electoral, Ross Perot, un candidato independiente, no era ni republicano ni demócrata, pero que le fue bastante bien, sacó un 20% de los votos, lo que era muy raro en esa época, planteó como una utopía en ese momento para él, que cada persona, cuando, insisto, el Internet estaba naciendo en Estados Unidos, y planteó que cada ciudadano iba a llegar a su casa con la comodidad de su computador, apretar un botón y tener una especie de democracia plebiscitaria, saltándose mediadores como el Congreso, etc. Por supuesto, esta utopía es muy fácil que termine en una distopia,
sea, en una pesadilla, porque finalmente los grados de capital cultural con que las personas se aproximarían a esta tecnología son muy distintos. En Chile habría que agregar que 30 años después de esta propuesta de Ross Perot, los grados de penetración o de, digamos, acceso a los medios, al Internet incluso, algo tan básico como eso, son todavía inequitativos. Hay bolsones de chilenas y chilenos que no tienen un acceso fácil, conexiones fáciles. Y eso lo hemos visto sobre todo a raíz de la pandemia en el acceso a las escuelas, o se caen, en fin. Yo agregaría que esa es una dimensión. Sabemos, normalmente hay una tendencia en considerar que todo avance tecnológico equivale a algo positivo. Siempre hay costos y beneficios. Voy a poner un ejemplo. El voto electrónico en algunos países latinoamericanos fue introducido, a mi juicio, prematuramente y se ha prestado para que en decisiones claves se caiga el sistema, muy oportunamente para un gobernante que está peligrando en su permanencia en el poder. Entonces, yo diría que cosas como de toda la vida en nuestra democracia, como cómo deliberar mejor, qué confianza tiene que tener el mecanismo de sufragio, siguen estando con nosotros. Las tecnologías tienen potenciales inmensos de aporte, pero también tienen potenciales inmensos de manipulación. Pensemos en lo que ocurrió en la elección de los Estados Unidos con la intervención rusa, la variante rusa, por decirlo así, no de COVID, sino la variante rusa de lo que fue el proceso de elección de Trump. Entonces, como lo podemos ver, hay muchísimos elementos que hay que empezar a discutir. La fragmentación de las audiencias, cómo ha dejado de existir una plaza pública, que lo proveían bien o mal los canales de televisión, las radios, los periódicos en papel. Todavía no tenemos un sustituto claro para eso. Y sabemos que audiencias extremadamente fragmentadas, donde personas eligen exactamente las noticias que quieren escuchar, a veces fake news, pueden llevarnos a una democracia empobrecida. Entonces, es un tema fascinante el que tú planteas, pero que va mucho más allá del momento electoral. Quiero tomar y enlazarlo contigo, Tomás. Javier hizo un hincapié sobre la confianza. Dentro de la literatura que está disponible sobre la materia, una de las principales preocupaciones que han apuntado algunos especialistas en redes informáticas respecto de herramientas de democracia digital, pensando, por ejemplo, en el voto electrónico, es que una votación de voto, una elección a través de voto electrónico no solo implica elegir un ganador, sino que el gran desafío es, en definitiva, convencer al perdedor que el proceso fue legítimo, que el proceso no fue manipulado, que el proceso no estuvo en manos de una élite informática que es la que conoce el sistema y no la gente que en definitiva lo solía hacer antes con un lápiz y un papel. ¿De qué manera lo que tú has observado o se podría ir avanzando o cuáles son las seguridades que hay que empezar también a debatir en torno a las herramientas tecnológicas? Tomando esto, lo que acabo de decir, que uno de los principales problemas que existe es la confianza, es la legitimidad del proceso. Y eso, o sea, esa frase de un profesor de Estados Unidos aplica para cualquier sistema de elecciones. Que al final, digamos, para poder tener estabilidad, ¿no es cierto?, y legitimidad después de los resultados, se necesita que los perdedores puedan aceptar y que no haya duda. Y eso es tan grave, ¿no es cierto?, de lo que hizo Trump respecto a las pasadas elecciones en Estados Unidos, el proceso del voto por correo, lo que en mi opinión fue muy irresponsable y nos muestra clarita que esa necesidad de confianza va más allá, es para cualquier tecnología, electrónica, lápiz y papel, lo que sea. Personalmente creo que en Chile y en el mundo en general aún hay muchas cosas respecto a las cuales trabajar para poder estar tranquilos respecto a lo que es la votación electrónica. Ese es un campo bastante técnico y más árido, pero creo, hay sí creo que como país deberíamos proponernos el ir
aumentando nuestro aprendizaje sobre eso, ¿no? Tener mayor conciencia sobre las posibilidades, las limitaciones. Hay gente en el país muy seria que trabaja sobre eso. Chile tiene, o ha tenido un buen sistema de elecciones, ¿no? Desde los 90 en adelante, y por tanto también muchas personas se plantean razonablemente, bueno, ¿por qué habría de cambiar? ¿No? Creo que el contexto del estallido social de octubre de 2019 sí fue positivo, pero con matices, y quiero señalar esos matices. Fue positivo el que primero los alcaldes y las alcaldesas de todo el país reaccionaran rápidamente cuando el resto de la política no estaba reaccionando, para dar una salida democrática, ¿no? A esa crisis de la democracia se necesitaba más democracia, y pusieron sobre la mesa una consulta nacional. Esa consulta, que no era vinculante, de todas formas fue importante, logró convocar a más de 2,5 millones de personas. Algunas municipalidades usaron voto sistema tradicional, otras sistemas electrónicos. Y entre esos sistemas electrónicos usaron, digamos, plataformas de muchas calidades y seriedad distintas. Y de partida ahí hay un problema, ¿no? Porque eso dificulta el análisis posterior. Hacer un sistema de votación electrónica a mí me parece que algo muy serio, muy exigente. Creo que puede tener sentido comenzar a probarlo en consultas locales, y bueno, luego en eso ir avanzando. Creo que quizás habría que armar una hoja de ruta, pero una hoja de ruta con una perspectiva bastante largo plazo. Por otro lado, no me gustaría dejar de mencionar un par de cosas, y muy breve, respecto a lo que planteaba Javier, con lo cual estoy 100% de acuerdo. La democracia es mucho más que el acto de votar, que el plantear una opinión. Es el acto de entendernos para vivir juntos. Y en eso el contexto digital ha cambiado también la sociedad. Javier hablaba de la fragmentación, de cómo nos informamos. Eso atendió a la polarización. Nosotros acabamos de hacer un proyecto junto con la Universidad de Stanford y con el Senado, además de las municipalidades y la Universidad de Chile, donde usamos innovaciones tecnológicas al servicio de la democracia, pero que no pasaban por el voto. Usamos una herramienta llamada faro de aleatoriedad para seleccionar por sorteo, de forma verificable, un grupo de personas representativas de todo el país. ¿Por qué por sorteo? Porque si convocamos a los interesados, llegan las personas con opiniones más fuertes y se mantiene la polarización, ¿no? Usamos una plataforma, dado que estamos en COVID, usamos una plataforma online de deliberaciones que permite registrar de muy buena forma todos los contenidos de los cuales muchos grupos en paralelo iban discutiendo, y por tanto entender verdaderamente lo que pasó. Y por último, un académico de la Universidad de Chile junto con una académica de la Universidad Católica están aplicando modelos de inteligencia artificial para poder entender mejor toda esa data que hay ahí, de contenidos, de dinámicas de interacción, de muchos efectos, porque el objetivo es entender cómo la información balanceada y el diálogo pueden contribuir a un mejor entendimiento social. Y eso me parece que es democracia. Está potenciada por herramientas digitales en el contexto de los desafíos de pandemia. Hay cosas que podrían tomarse otras instituciones. El CERVEL podría tomar el faro de aleatoriedad para el sorteo de los vocales de mesa. Ahí hay un espacio de innovación súper concreto, súper clarito. Hay un equipo en la Universidad de Chile, en el Centro el Laboratorio de Criptografía Aplicada y Seguridad Computacional, que está trabajando eso muy en serio. La Contraloría General de la República ya lo ha utilizado. Nosotros lo utilizamos en este proyecto. El CERVEL debería hacerlo. No puede ser que hayan personas que hayan salido 7 veces en elecciones seguidas como vocales de mesa. Bueno, hay un montón de cosas. Entonces, concuerdo mucho con Javier en la necesidad de poner el foco en la democracia como una dinámica de convivencia, más allá solo de las elecciones. La deliberación es fundamental. Hoy la tecnología lo que más amenaza es la opinión pública, la posibilidad de entendernos. Necesitamos trabajar sobre eso. Y en tiempos de pandemia necesitamos buscar buenas formas de procesos deliberativos que incidan. Y para eso se necesita metodología y tecnología. Lo que dice Tomás, vuelvo a tomar mi pregunta inicial, Javier, respecto también de las instituciones, porque entendemos todos los que estamos aquí en este minuto que para poder avanzar en esta materia, no perderles el miedo, la pandemia nos ha obligado a cambiar conductas, esta reunión que ya es tan habitual hacer esta semana política a través de la comodidad de nuestras casas, hace 2 años era imposible que no se hiciera dentro del estudio de grabación del mostrador, hoy día no es necesario, está mi perrita acá al lado y si se cruza da exactamente lo mismo.
Entonces nos ha obligado a cambiar conductas. La democracia también me imagino que tiene que transitar por este camino, pero da la impresión que las instituciones, la burocracia siempre es un dique que va un poquito en contra de los cambios, va mucho más lento de lo que avanza precisamente la sociedad. Pero ¿cómo podríamos o es posible acelerar ese paso? La pregunta la que dejó sentada Tomás. Hay herramientas que podría ya estar utilizando el CERVEL y da la impresión de que hay, no sé, puede ser desidia, conservadurismo, pero hay una situación de que uno puede observar que las instituciones son resistentes a este tipo de avances. ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo ves ese escenario tú, Javier? A ver, yo creo que vivimos un mundo donde la tecnología está en constante diálogo con la cultura, y en Chile el problema es que tenemos una tecnología que avanza rápidamente, con una cultura política que está también transformándose aceleradamente, no necesariamente para mejor, en términos de lo siguiente. Por ejemplo, desde el punto de vista de la participación democrática, el irreflexivo cambio del año 2010-2011, del voto obligatorio al voto voluntario, con la inscripción automática, ¿se acuerdan? Hubo muy pocos politólogos y juristas que públicamente salimos a plantear que esto iba a ser catastrófico, el terminar con el voto obligatorio. Pensemos ahora que el proceso constituyente tiene la dicotomía de que el plebiscito habilitante que tuvimos en octubre de 25 y la elección de convencionales constituyentes será con voto voluntario, pero el plebiscito ratificatorio con voto obligatorio. Esa anomalía es incomprensible. Nosotros teníamos claro que hubo una baja alrededor de un 70-75% de participación electoral a un 45-50%. O sea, ese fue el costo que se pagó por esa decisión, que no tiene nada que ver con lo que solemos hablar cuando nos preocupamos de cuestiones tecnológicas. Fue una decisión política inspirada por una cierta cultura libertaria. Daría para mucho explicar qué es el libertarianismo, que es distinto al liberalismo, o es una variante extrema, donde básicamente no se entendía que la democracia genera, por decirlo así, bienes públicos, la estabilidad. El vivir en un país que no tenga estallidos sociales es producto de una democracia que funciona bien. Pensemos, Chile se jactaba de tener una de las democracias más estables de América Latina. Pero un país que nunca mirábamos porque los consideramos incluso poco cool, atrasado, como Uruguay, tiene la gracia de tener la democracia más vibrante de América Latina. Vota entre el 70-80% para las primarias y entre el 80 y 90% para las presidenciales. Es un país pequeño, sí, 3,5 millones, pero tampoco estamos hablando de que sea Islandia con 200.000 habitantes. Y es un país que cuando uno mira lo que vale tener un país más equitativo, como lo es Uruguay, el país más equitativo de América Latina, más participativo democráticamente, quizá menos avanzado tecnológicamente en términos de este tipo de cosas, se da cuenta de que esto es una combinación. Las herramientas tecnológicas tienen que estar en constante diálogo con el entendimiento de qué está pasando con la sustancia de nuestras relaciones humanas. Ahí coincido con Tomás cuando hablaba que la democracia es una manera de convivir finalmente, de aprender a vivir juntos. Quizá la manera más exigente porque requiere mucho de los ciudadanos. Normalmente, pensémoslo así, en el siglo XX hubo épocas donde personas muy cínicas, no hipócritas, cínicas, decían que la democracia contemporánea en sociedades industriales de masas es simplemente un mecanismo en virtud del cual el pueblo elige la élite que lo va a gobernar. Esto lo dijo Schumpeter brutalmente en los años 50 del siglo pasado. Para evitar eso se requiere mucho, y los mecanismos que Tomás insinuaba al final de su intervención yo creo que son interesantes de explorar. Hay muchos intentos por utilizar estas herramientas nuevas a efectos de tener mejores indicadores de cómo está funcionando la deliberación. Pero ciertamente yo creo que también hay en juego, y esto es algo que yo no despreciaría, que si algo no está destruido, entiendo el conservadurismo en no cambiarlo.
tampoco uno puede sacar conclusiones demasiado permanentes de una contingencia. No sabemos si esto va a ser permanente. Quizás vivamos 10 años con el COVID, con distintas variantes. Ojalá que no sea así. Pero yo entiendo que haya, en un país que más o menos a las 11, 12 de la noche tiene el 90% de los votos escrutados, no importa qué elección. Cuando uno escucha que hay países que tienen voto electrónico y demoran 2 días, uno empieza a decir, a ver, vamos por partes. Y estoy pensando en países latinoamericanos. Entonces, en una situación donde, fíjense, productos de la tecnología, tenemos audiencias fragmentadas que generan polarización y desconfianza, de que haya fake news y desconfianza en las autoridades. Introducir el voto electrónico hoy día en ese contexto, pero se los doy por firmado que el día de mañana vamos a empezar a cuestionar el resultado de las elecciones. Entonces, el moverse de la elección, estoy hablando a nivel nacional, quizá a nivel local tiene razón Tomás, sería un buen laboratorio tener, porque tiene que haber tiempo en que se gane la legitimidad, esto es, la confianza de la ciudadana y del ciudadano de que aquí nadie metió mano. Yo creo que ha sido catastrófico lo que pasó en Venezuela en los años fines de los años 2000, entre el 2008 y 2009 hubo una elección muy importante donde se cayó el sistema. Una elección en que las encuestas no le iba muy bien al gobierno de Chávez en ese momento. Entonces, ese tipo de cosas son catastróficas. Y el hecho de que en países como Chile se vote, digamos, ¿por qué en Alemania hay confianza en el sistema de voto electrónico? Y en Chile no, bueno, quizás porque no hubo ese tipo de catastróficos eventos en Alemania. En América Latina hay mucha desconfianza. Y la desconfianza se ataca no solo con tecnología. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Y no será también, y como para ir cerrando, y te doy la palabra, Tomás, a estas herramientas que es necesario ir probando desde lo local, como tú lo planteas, y para ir aumentando en grados de legitimidad, también que vayan de la mano con procesos muy claros, auditables, donde no solo esté el proceso con la mejor tecnología posible, sino que vaya acompañado también de un riguroso seguimiento auditable en torno, digamos, a estas herramientas? Sí, me parece muy relevante como siempre recordar que nunca una herramienta es un fin en sí mismo. Nunca, y por tanto, nunca una tecnología es un fin en sí mismo, ¿no? Lo que siempre tenemos que tener en el norte es cuál es la democracia que queremos estar viviendo. Y ahí me parece que necesitamos llevar en paralelo dos procesos. Uno, de implementar de la mejor forma lo que tenemos. En general, claro, Javier lo decía, yo lo planteaba también al principio, en Chile hay un sistema electoral que en tiempos normales, esto de la pandemia tiene desafío, funciona bien, ¿no? Entonces, ahora, eso no significa que en paralelo no haya que estar haciendo un trabajo de exploración, de aprendizaje, donde deberían participar otros actores que quizás hasta ahora no han estado presentes. Pienso en un Ministerio de Ciencia, ¿no? Porque hay preguntas de futuro. Tú recordarás el seminario que hicimos en 2018, se llamaba Democracia 2050. Y ahí habían algunas preguntas que eran preguntas desde una perspectiva utópica, ¿no? ¿Pero por qué utópica? Porque, bueno, eso sirve para abrir camino, ¿no? Como decía Galeano, ¿no? La utopía es como el horizonte, avanzo 2 pasos y se corre 2 pasos, pero bueno, ¿para qué sirve? Sirve para avanzar. Y como país necesitamos tener perspectiva de más largo plazo. Estar atendiendo ahora, no solo los problemas que son relevantes ahora, sino también poder estar atendiendo los problemas que sabemos en 30, 50 años más van a ser importantes. Y para cerrar, a mí me gustaría decir que este énfasis de qué entendemos por democracia es muy importante, ¿no? Y enfatizar el proceso deliberativo es clave. A nivel local hemos visto, la Fundación Trigo ha desarrollado algunos y otras organizaciones, otros municipios también, procesos de planificación participativa, donde mesas de co-creación, de planes de las municipalidades, están los presupuestos participativos también en esas líneas, han mostrado que la ciudadanía está interesada, es capaz de meterse en decisiones relevantes y, lo más importante aún,
que solo en la medida que vamos participando de la democracia, vamos aprendiendo a desenvolvernos en democracia. Entonces, ese abrir espacios es relevante de cara a un proceso constituyente en el cual el país, respetando el espacio de las 155 personas que tendrán la tarea formal de hacerlo, el país completo necesita involucrarse para que haya un resultado más legítimo y a la vez un resultado que aproveche la inteligencia colectiva de toda la ciudadanía. Y que podamos seguir con confianza, con estabilidad, como tú decías. Javier, una última consideración. Sí, yo diría que la conversación que hemos tenido con Tomás releva que el proceso constituyente, a pesar de que yo creo que la Constitución tiene que ser bien circunspecta respecto a estos temas, debiera mandar una señal en la nueva Carta Constitucional respecto de la necesidad de que nuestra democracia sea deliberativa y sea lo más inclusiva posible. En ese sentido, yo creo que un paso previo es, por ejemplo, hoy día está planteándose seriamente en muchas partes, la idea de que el derecho a un acceso libre a un Internet de calidad sea un derecho constitucional. Porque todo lo que estamos hablando supone, en buena medida, que esa infraestructura esté. Y hoy día no lo está, menos en ciertas zonas rurales. Entonces, sin eso vamos a estar creando un nuevo bolsón de excluidos. Y eso es hoy día algo que más y más se escucha con fuerza. O sea, el derecho constitucional a un acceso a un Internet de calidad es hoy día lo que equivaldría en el siglo XIX a la biblioteca pública del pueblo. Era inconcebible que hubiera un pueblo de un mínimo, digamos, tamaño que no tuviera una biblioteca pública. Hoy día la biblioteca pública se accede a ella vía Internet. Y hoy día hay gente que no accede a Internet. Y así como el ministro Mañalich confesó en una cuestión que me pareció honesta de su parte, que no sabía cuánto hacinamiento había en Chile, yo creo que muchas autoridades del Ministerio de Ciencia o de otros no tienen claro cuánto es la brecha digital. Y por lo tanto, en el proceso constituyente ese es un tipo de principio genérico, importante, una declaración de principios que debiera estar incluida. Sí, bueno, una observación de entonces el ministro Mañalich honesta y brutal al mismo tiempo. Quisiera agradecer la participación, creo que este es un tema que daba para mucho, yo me quedé ya con muchísimas dudas, con muchas ganas de seguir también introduciéndome en este tema, así que lo vamos a dejar como una primera entrada al tema, porque nosotros también confiamos que la democracia necesita abrirse espacios y necesita intensificar el debate en todas las áreas que le sean pertinentes. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado en la Semana Política, y lo mismo a Tomás González de Fundación Tribu por esta conversación. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias.